como introducción, hermanos, hay una realidad que nosotros tenemos que reconocer y es que cada uno de nosotros tenemos problemas, ¿no es cierto? Tenemos luchas y necesitamos un consuelo. Muchas de las veces, hermanos, nosotros volteamos a ver a hombres de allá afuera, hombres incrédulos, y nos preguntamos, ¿por qué él está tan tranquilo? ¿Por qué a él le va bien? Y yo que soy cristiano, tengo luchas. Y él que odia a Dios con todo su corazón, le va muy bien. Y no solamente eso, hermanos, sino que nuestra carnalidad, cuestionamos a Dios muchas de las veces. Y lidiamos, hermanos, con luchas espirituales, lidiamos con cosas en nuestro corazón, lidiamos con nuestro pecado, con la maldad que nosotros tenemos y cuestionamos a Dios. Hermanos, hay una realidad, es natural que el cristiano verdadero tenga batallas, sienta abatimiento en su corazón. Es natural que el cristiano tenga cansancio, tenga debilidad en su vida. Eso es natural, hermano. Pero la pregunta que tenemos que hacer aquí es, ¿en dónde pones tu mirada? ¿En dónde están puestos tus ojos? ¿En dónde, hermanos? Pablo, en alguna de sus cartas, él dijo, hijitos, cuidado con los ídolos. No sustituyas la paz verdadera con cosas de este mundo. No sustituyas el verdadero gozo con adorar a ídolos nada más. Mira al cielo, decía Pablo. Mira al cielo, ve a Cristo. Y Pablo le escribe a Timoteo, si quieren apuntarlo, yo se los leo. Primera de Timoteo 6:12 dice, Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo 6:12, le dice, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Eso es lo que dice Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. ¿Cuándo pasa eso, hermanos? Eso pasa cuando tú pones tus ojos en el cielo, en Dios. Ahí es donde tú puedes caminar la buena batalla. Cuando tú pones tus ojos en el cielo. La buena batalla de la fe. Y de esto es lo que se trata este tema, hermanos, que vamos a ver de esta parábola. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde tienes puestos tus ojos? ¿Dónde encuentras tu aliento en medio de todas las pruebas, en medio de todas las dificultades, en medio de todo el cansancio? ¿Tú dónde pones tus ojos? ¿Recuerdan la historia de Esteban en Hechos? ¿Si han leído Hechos? Esteban estaba siendo apedreado, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo Esteban? Miró al cielo. Dice las Escrituras que él miró al cielo y vio que los cielos se abrían y el Hijo del Hombre estaba ahí sentado en el trono. Él vio al cielo. Él puso su fe en Dios. Y dijo, Señor, no me importa si me están apedreando, yo pongo mi fe en ti, yo pongo mis ojos en ti. Y él, por gracia de Dios, pudo verlo sentado en su trono. Miras al cielo. Estás viviendo dificultades como cristiano, pero ¿tú miras al cielo realmente? Hermanos, hay que poner nuestros ojos en Cristo. No seamos como Pedro cuando dudó en el momento que caminaba en el mar. ¿Recuerdan esa historia que Pedro estaban las olas moviéndose? El Señor Jesús dice que estaba en el mar ahí parado y le dijo, ven Pedro. Y Pedro dio 2 pasos, pero dudó en su corazón y por poco se cae al mar. No seamos como Pedro que dudamos del Señor. Hay que voltear y tomar ¿a quién? A Cristo. Pongamos nuestros ojos en Cristo. Hermanos, si tú pones tus ojos en las dificultades, si tú pones tus ojos en las pruebas, en las enfermedades, estás acabado, así como Pedro. Narra las Escrituras que Pedro vio el mar y le dio miedo, por eso se hundió. Falta de fe. Si tú pones tus ojos en las dificultades, probablemente te puede dar miedo, te puedes angustiar y te vas a ir con todas tus dificultades, porque no estás poniendo tus ojos donde realmente los tienes que poner, que es Cristo. Hay que poner nuestros ojos en Cristo.
Un hombre llamado Richard Baxter dijo estas palabras. Escuchen. Richard Baxter era un puritano inglés y dijo: nos podrán arrancar la cabeza, pero nunca nos quitarán la corona. Eso decía Richard Baxter. Nos podrán arrancar la cabeza, pero nunca nos quitarán la corona. ¿Por qué jamás nos van a quitar la corona, hermanos? Porque nuestro tesoro está en los cielos. No en estas cosas del mundo, no en lo terrenal, sino en lo espiritual. Allá arriba, en los cielos, está nuestro tesoro verdadero. Con esto en mente, hermanos, vean lo que dice Lucas 16. Ahora sí, vamos a leer esta parábola. Vean lo que dice Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Vamos a leer. ¿Ya lo tenemos? Lucas 16, 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hasta ahí, hermanos. El Señor Jesús, hermanos, aquí nos está enseñando un contraste, el cual, hermanos, nosotros vamos a ver a profundidad. Y realmente, hermanos, aquí está el contraste del pobre y el rico. Vamos a estudiar primero al rico. Vean lo que dice de este hombre rico. Allí en el versículo 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Este hombre no solamente era rico, sino que vivía una vida opulenta. Este hombre, hermanos, se da todos los gustos en su vida. Es amante del dinero, es amante de las cosas. Él codiciaba las cosas. Él se entregaba a las cosas terrenales en su vida. Él se daba lujos de sus caprichos. Como tenía dinero, él lo gastaba en sí mismo. Pero dice el texto que este hombre rico vestía ¿de qué? Vestía de púrpura. El púrpura, hermanos, era un tinte más caro que había en esa época. ¿Ok? Para poder sacar este tono de púrpura, tú lo tenías que sacar de caracoles marinos. Para sacar solamente 1 gramo de este color, hermanos, tenías que matar a 9,000 caracoles marinos. Imagínate, hermanos, esto para ese tiempo era pues una locura, ¿no? Entonces necesitabas mucho dinero para sacar el color púrpura. Él tenía dinero entonces. Este hombre tenía mucho dinero. No solamente tenía el color más exclusivo de ese tiempo,
sino que también él vestía, dice ahí, que se vestía de púrpura y de ¿qué? Y de lino fino. Este lino fino, hermano, se hacía en base a tallos de lino, una planta típica y muy costosa de ese tiempo. ¿Tú recuerdas, hermano, cuando Faraón quiere exaltar a José? ¿Has leído esa historia? El Faraón quiere exaltar a José y ¿qué le dice? Vístanlo de lino fino. Eran prendas que se usaban para reyes, para hombres que estaban en un nivel alto. Cuando el Señor se presenta con Daniel en el capítulo 12 del libro de Daniel, el Señor vestía de lino fino, de lino fino. La iglesia, hermanos, nosotros, la iglesia, seremos vestidos y vestidas de lino fino cuando estemos con el Señor. O sea, este hombre se ha vestido de lino fino. Es, hermano, esta expresión de que se ha vestido de lino fino, es una expresión, hermanos, que puede detonar una autoglorificación. Él se está autoglorificando. Este hombre es alguien grande, alguien poderoso. Y cada día no solamente se viste de lino fino, sino que cada día hace banquetes esplendorosos. Él hacía banquetes, no por sus cumpleaños, sino él lo hacía nada más porque quería hacerlo. Quería ser alguien grande. Quería gastar todo lo que tenía. Estos animales grandotes él los mataba, los sacrificaba y hacía grandes fiestas. Bebían mucho vino seguramente en esas fiestas. Tenía invitados grandes en esas fiestas. Este hombre, hermanos, estaba viviendo su cielo en la tierra. Él se la pasaba muy bien, más que bien, podemos decir. Él estaba viviendo su cielo en la tierra. Mientras que Lázaro, hermanos, estaba viviendo su infierno en la tierra. Lázaro, hermanos, es un pobre que está en la absoluta miseria. Dice versículo 20, vean, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la masa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Imagínense esta escena, hermanos. Aquí el Señor nos está dibujando la situación más triste que alguien pueda vivir, que podamos imaginar. Fíjate, en este detalle, el rico no tiene nombre, solo es el rico. El pobre sí tiene nombre. Y esto, hermano, es algo único en todas las parábolas. No se sabe el nombre de los personajes en todas las parábolas, solo de uno, de Lázaro. De él sí se sabe el nombre. Y sabes, el nombre de Lázaro significa lo mismo que Eleazar. O sea, aquel que el Señor ayuda. Eso significa Lázaro. Aquel que el Señor ayuda. Hermano, si pensamos un poco, aquí hay una paradoja, ¿no es cierto? Aquí hay una paradoja. Porque este hombre que se llama aquel que el Señor ayuda, está tirado en el suelo con llagas, casi muerto, está pobre y todo el mundo lo ignora y está a la puerta del rico. Es como si el Señor dijera, es más, voy a hacer tu sufrimiento más, te voy a poner a la puerta de un hombre muy rico para que veas tu miseria. A esto, hermanos, tú puedes decir, ¿aquel Señor le va a ayudar? ¿En qué le está ayudando a este Señor? Él se llama Lázaro, él se llama aquel que el Señor le ayuda, y el Señor, ¿en qué le ayuda? En la historia que estamos leyendo no tiene sentido para nosotros. Él es un mendigo que está sufriendo infinidad de cosas. Era un mendigo que, contraste, el rico vive todo lo que tú te puedas imaginar. El rico tiene todas las cosas. El mendigo no tiene nada. No tiene ni comida, no tiene ni casa. Es más, aquí no se nos presente que tenga familia y mucho menos tiene salud. Está lleno de llagas. Dice aquí, literalmente dice que este hombre está echado en el suelo.
echado en el suelo. No está recostado, no está sentado a la puerta, sino literalmente está echado. Esta palabra de echado, hermanos, la idea en el griego es que cuando tú tiras la basura, esa es la idea que es nuestro Señor Jesucristo tenía aquí. Este hombre estaba como cuando tú vas y dejas la basura allá afuera de tu casa. Te olvidas de ella. Está tirada la basura como el suelo. Es un desperdicio este hombre. Eso es lo que tiene el Señor Jesús en mente acerca de Lázaro. Él está echado ahí. Está haciendo un desperdicio. Está echado a la puerta. Si su tormento de este hombre, hermanos, es peor. Es peor. Porque no está en un lugar donde él no ve a nadie. Y nadie lo ve. Él está echado a la puerta del rico. Del hombre más rico. De manera que probablemente lo ven los cocineros del rico. Probablemente lo ven aquellas personas invitadas cuando hacía las fiestas. Con estas personas que probablemente llegaban con ropas lujosas. Está a la puerta y todo el mundo lo ve. Todo el mundo ve qué sucede con ese hombre. ¿Y qué pasa con el rico? El rico no tiene misericordia. Él no tiene misericordia. Dice ahí el versículo 21, dice, hablando acerca de Lázaro, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. O sea, Lázaro ni siquiera podía agarrar una migaja. Él ansiaba saciarse con una migaja, pero él no podía. Él no podía. En aquella época, hermanos, era costumbre comer con las manos. Entonces, cuando no tenían Kleenex para limpiarse, entonces, ¿con qué se limpiaban? Con las migajas del pan. Así se limpiaban antes las manos. Entonces, estos hombres comían con las manos, se ensuciaban, agarraban una migaja, se limpiaban y la tiraban al suelo. Así se acostumbraba antes. Y pues obviamente si había perros, pues los perros comían esas migajas. Entonces, a estas migajas en las que se está refiriendo. A estas migajas Lázaro ansiaba comer. Pero Lázaro y el rico no le dejaba a Lázaro acceder ni a siquiera esas migajas. ¿Se está dando cuenta, hermanos, de este contraste tan grande que hay entre Lázaro y el rico? Físicamente, hermanos, se nos dice que estaba lleno de llagas. Dice ahí en el versículo 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Hermanos, este hombre no solo podía no comer de la comida de los perros, porque era común que un perro comiera eso, sino que por poco los perros se lo comían a él. Qué irónico es esto, ¿no, hermanos? Por poco los perros se lo comen a él. En aquella época, hermanos, no son como los perros de hoy. Estos perros eran sucios, eran salvajes y era un animal muy despreciable para la época. El peor insulto que tú le podías decir a un judío era decirle perro. Ese era el peor insulto que tú le podías decir a un judío. Bueno, Lázaro estaba en una posición despreciable, peor que un perro. Ahí está la paradoja. Aquel que Dios ayuda, ahí está echado moribundo, despreciado, ignorado, peor que un perro. Esa es la paradoja, hermanos. Dice Lucas 18:7. Yo se lo leo. Lucas 18:7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Hermanos, Dios escucha nuestras oraciones.
No hay que desesperarnos, hermano. No hay que ser ansiosos. Dios sí nos escucha. Sea, hermanos, cual sea la situación en la que tú estás pasando, el Señor no se desatiende de ti. El Señor no se desatendió de Lázaro. Lo que sucede, hermanos, es que el Señor contesta a veces de formas que no entendemos nosotros. El Señor contesta de 1000 formas y muchas veces la que menos pensamos nosotros. Y hermanos, hay una realidad. El Señor muchas de las veces contesta más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Hermanos, Dios responde a nuestras vidas. Él responde en la vida venidera. Pero Dios, hermanos, hace justicia con los suyos. Eso es una realidad. Dios va a hacer justicia con los suyos. Cuando nosotros tengamos dificultades, hermanos, en nuestras vidas, recordemos esta parábola. Recuerda a Lázaro. Recuerda lo que Lázaro vivió y estaba viviendo. Porque, hermanos, a veces nosotros no vemos la justicia de Dios aquí y ahora. Pero seguramente la vamos a ver brillar así como el sol brilla cuando estemos en la eternidad. En nuestro peregrinaje, camino a casa, hermanos, las consecuencias pueden ser muy grandes. Pero cuando lleguemos a esa casa, cuando lleguemos al cielo, hermanos, vamos a estar llenos de gloria. Bienaventurados, dicen las Escrituras, porque tenemos hambre y sed de justicia. Dice el Señor, bienaventurado, porque serás saciado. Él nos va a saciar en los cielos. Si tú tienes hambre y sed de justicia, si tú eres bienaventurado, si tú tienes una felicidad tan grande, eso es bueno. Y espera en el Señor. Espera en el Señor porque Él tarde o temprano te va a bendecir. Esta, hermanos, realmente es una parábola increíble. Es muy increíble esta parábola, pero también esta parábola se ha malinterpretado muchísimo, ya que algunos dicen que a veces los pobres, o la mayoría de los pobres, van a ir al cielo, solo porque son pobres, y los ricos van a ir al infierno porque son ricos. Es lo que mucha gente piensa, pero hermanos, no creo que eso es lo que la parábola esté enseñando. El Señor aquí nos enseña a través de un contraste de esta situación, de este rico y de este pobre, nos enseña, hermanos, en primer lugar, que nosotros debemos de confiar en el Señor, pese a la situación. Esta parábola no enseña que todos los ricos van a ir al infierno por ser ricos. Esta parábola no enseña que todos los pobres van a ir al cielo porque son pobres. No. La cuestión es dónde tú tienes tus ojos. ¿Dónde está tu fe? Esa es la cuestión verdadera. El Señor aquí nos está invitando a ser pobres espirituales. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la bienaventuranza. Tú tienes que ser un pobre espiritual. Tú tienes que reconocer que no tienes absolutamente nada. Eso es lo que el Señor nos está llevando. Reconoce que no tienes nada espiritualmente para ganarte el cielo. Reconoce que tus fuerzas no son suficientes para ganarte el cielo. Reconoce que tú eres débil y cedes a tu pecado, que mis recursos son pequeños. Eso es ser un pobre espiritual. Alguien que reconoce que no tiene absolutamente nada para llegar al cielo, más que su pecado. Entonces hay que ser pobres espirituales y hay que pegarnos a la misericordia del Señor, a la bondad del Señor. Esta parábola, hermanos, nos enseña que el rico se va al infierno no por sus riquezas, sino ¿por qué? Por su corazón, por su corazón. Otra vez, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? También, hermanos, nos enseña esta parábola que Lázaro es salvo
no por su pobreza, sino ¿por qué? Porque en medio de su pobreza, él pudo levantar los ojos al cielo buscando la misericordia de Dios. Se llama Lázaro aquel que Dios ayuda. Está describiendo a Lázaro, aquel que Dios ayuda. Dios te ayuda a ti, pero ¿en dónde está tu corazón? ¿En dónde está tu corazón? Hermano, ¿tú te puedes llamar Lázaro? En este momento de tu vida, ¿tú te puedes llamar Lázaro? ¿Tú te puedes hacer llamar aquel que Dios ayuda? ¿Tienes tus ojos puestos en el cielo o en el suelo? ¿Dónde están tus ojos, hermanos? ¿Han escuchado el falso evangelio de la prosperidad? Seguramente, yo creo que todos nosotros hemos escuchado ese evangelio. Y en contraste a ese evangelio, nosotros nos preguntamos, ¿cómo entra esta parábola en la prosperidad? ¿Cómo entra la parábola? Lázaro, quien perdió todo, no tiene nada. Pero él va al cielo y recibe grandes riquezas. Riquezas celestiales que Cristo Jesús le da. Hermano, ten cuidado con los falsos predicadores. Si ellos te dicen que para ser salvo necesitas dinero y salud, si te dicen eso, tú diles, ponte a leer la parábola de Lázaro. Porque él no tenía nada y se fue al cielo. Hay un hombre llamado Benny Hinn. Benny Hinn dice, la pobreza es del diablo. Dios quiere que todos los ricos sean prosperados. Esta, hermano, es una gran herejía en contraste a lo que enseñó el Señor Jesucristo con esta parábola. Ahora, ¿tú qué le dirías a Lázaro? Imagínate eso, hermanos. Imagínate que tú eres un invitado de aquel rico y llegas a su casa y ves a Lázaro ahí echado. ¿Qué le dirías a Lázaro? Tú ves su miseria, ves su necesidad, ves que le queda pocos días de vida porque está lleno de llagas, ves que está a la puerta de este hombre rico. Tú como cristiano, con la palabra de Dios abierta, ¿qué le dirías a Lázaro? ¿Qué le dirías? Podemos decir muchas cosas. Hermanos, algunos de nosotros sufrimos en esta vida. Algunos con carencias, a otros con enfermedades, otros con provisiones, con desprecios. De muchas maneras el cristiano sufre. Y a pesar de eso, hermanos, seguimos llenos de fe, llenos de confianza en el Señor. Y le pedimos al Señor que Él nos provee del pan que necesitamos, que cada día nos provee de lo que nosotros necesitamos. Y eso es bueno, hermanos. Es bueno que tú le pidas al Señor por tus necesidades materiales. Y hermanos, Dios promete darnos lo que necesitamos. Es una promesa del Señor para nosotros. Pero las riquezas que esperamos, hermanos, otra vez, son celestiales. ¿Dónde está nuestro gozo? ¿Dónde está lo que realmente nosotros somos como cristianos? ¿En la tierra o en el cielo? ¿Dónde está tu gozo verdadero? Escucha, hermano, es mejor en esta vida perderlo todo para ganarlo todo en los cielos. Es mejor. Eso es mejor, hermanos. Realmente vale la pena, que nosotros perdamos absolutamente todo por causa de Cristo. Vale la pena. Vale la pena que tú pierdas tus relaciones, tus familiares, tu trabajo, tus amistades, tus bienes, tu economía, tu salud, tu juventud. Darlo todo a causa de Cristo, hermanos. No hay mejor razón para perderlo todo. Porque tú vas a recibir riquezas en los cielos. Quizás serás un pobre aquí, pero en el cielo vas a ser un rico sin duda alguna. Si lo pierdes por causa de Cristo.
Es mejor, hermanos, esto que pasar una autojustificación, un autoglorificamiento, pensando que nosotros merecemos el cielo porque somos los mejores en la tierra. Cuando realmente, hermanos, ni siquiera tocamos el cielo con nuestras manos. Quiero que vayas analizando en esto, hermano. Es buena la dificultad. Es buena la privación. Si es que eso te lleva a los pies de Cristo. Si las dificultades, si las privaciones en tu vida te llevan a los pies de Cristo, eso es bueno. Solo quiero preguntar, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado cuando tienen una dificultad? Tú oras y oras y oras y tienes esa dificultad y oras. Yo creo que todos hemos orado al Señor, porque eso nos lleva al Señor. Las dificultades nos llevan al Señor y eso es bueno, porque estamos en los pies de Cristo. Entonces, si la dificultad que tú estás pasando te lleva a Cristo, como dicen, bendita sea esa dificultad, ¿no es cierto? Porque te está llevando a los pies de Cristo. Hermanos, hay una realidad. La muerte va a llegar a todos. Seas rico o seas pobre. La muerte va a llegar. Y cuando llegue la muerte, todo va a estar en su lugar. Absolutamente todo. Pero, ¿sabes? La muerte de cada uno debería de ser de una manera distinta, según la perspectiva que cada persona tiene. Esa perspectiva humana. Lázaro seguramente murió de hambre, con dolor por su enfermedad. Lázaro murió destruido, lleno de infección. Y probablemente cuando murió, nadie reclamó su cuerpo. Su cuerpo ahí se quedó tirado, porque no tenía familiar. El rico murió de otra manera, ¿no? Probablemente el rico murió gustoso, llenito, gordito, con comida, murió con sus placeres, murió en su cama rodeado de todos sus criados y sus familias. Él murió en un lecho, siendo atendido por todos. Y seguramente a él lo llevaron a un panteón a enterrar. Quizá, hermanos, la muerte de estos hombres pasó así, probablemente. Pero fíjate, hermanos, la perspectiva espiritual del Señor. Ve lo que dice versículo 22 ahí. Lucas 16, versículo 22, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles en el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquel, vean, analicen esto, hermano. Aquel que estaba echado en el suelo muere y es llevado a lo más alto. Y aquel que estaba enaltecido por sí mismo, cuando muere, desciende a lo más bajo. En este momento, hermanos, probablemente los fariseos que estaban escuchando estas palabras pensaban: muere Lázaro, seguro se va al infierno. Pero no, se va al seno de Abraham. Y es el único lugar que la Biblia describe como el cielo. El seno de Abraham es el cielo, ¿ok? Lázaro, cuando muere, se va al cielo. Y aquí, hermanos, seguramente estos hombres fariseos ortodoxos seguramente van a ir al cielo. Y ellos piensan que van a ir al cielo, pero no. Es Lázaro el que llega al seno de Abraham. No es el que tiene mucho, sino es el que confía en el Señor. Y ahí en el cielo, hermanos, todas sus heridas, todo su dolor, todo va a ser sanado. Ahí es cuando ahora Lázaro va a estar vestido de lino fino. Ahí es cuando ahora Lázaro va a estar delante de la mesa con el Señor. Es ahí donde Lázaro va a tener ahora un banquete celestial en las bodas del Cordero y va a ser satisfecho en gran manera. Ahora Lázaro está sentado junto a Abraham y todos los santos, conversando con Samuel, con José, con David, con el mismo Señor Jesucristo.
Lázaro está rodeado de todos los ángeles en una mesa llena de banquete eterno. Y Dios ahí ahora es este ser inmenso que ahora Lázaro puede ver. Hermanos, el rico nunca invitó a Lázaro a su mesa. Pero Lázaro era aquel que Dios ayuda. Ahora, ¿quién es el rico y quién es el pobre? ¿Cómo cambian las cosas, no? Ahora Lázaro es el rico. Lázaro ahora tiene todo. Aquel que fue rico en esta tierra, hermanos, vivió con lujos, con todo lo que él podía vivir. Pero ahora el pobre, el miserable, el que nadie tenía, sube al cielo. Y el rico, que menospreciaba a todos, baja al Hades, al Gena espiritual. Vean lo que dice el versículo 23. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí el Hades, hermanos, estamos hablando del infierno. El infierno existe, el infierno es real, así como el cielo es real, también el infierno. Así como el cielo, tú llegas al cielo y eres glorificado y encuentras un gozo perpetuo. Por otro lado, el infierno es un lugar triste, un lugar donde hay un tormento continuo. El infierno existe, hermanos, y es muy real. Es muy real el infierno. ¿Sabes una cosa, hermanos? Si te das cuenta, ¿cuándo le llegó el infierno al rico? De un golpe, de un golpe. El infierno llega sin avisar, hermano. Este hombre probablemente estaba en una fiesta y probablemente le dio un ataque cardíaco. No sabemos. La muerte le llegó y también el infierno con él. Cualquier cosa que le pasó a este hombre rico, ya sea en una fiesta, en su casa, sentado, acostado, al final él llegó al infierno. El infierno llegó a su vida sin avisar, en un momento, en un instante, de inmediato llegó el infierno. No hay un estado intermedio, hermano. No hay reencarnación, no hay purgatorio, no hay limbo, no hay cualquier cosa que la gente se ha inventado para salvarse del infierno. No lo hay. Nada de eso. De esta vida, directamente al infierno si no estás en Cristo. Si tú no estás en Cristo, directamente te vas al infierno. Este diálogo, hermanos, que vamos a ver ahora, este diálogo ficticio entre Abraham y el rico, que apunta a esta parábola, podemos ver que el infierno es un lugar definitivo. Es un lugar definitivo. El rico y Abraham, hermanos, tienen esta conversación y Abraham le dice, tú no puedes pasar de allá para acá, ni de este lugar podemos pasar para allá. Donde estás, tú vas a estar definitivamente en la eternidad. No hay puentes, no hay caminos, no hay nada que te cruce. Tú estás allá y nosotros estamos acá. No vas a encontrar ni un atajo. Y sabes, nada va a servir. Nada va a servir que te digan que en el infierno tú la vas a pasar bien. Nada te va a servir que te digan que el infierno es como lo que Eugenio Derbez acaba, que todo era risas, que todo. No, de nada te va a servir. Y sabes, tampoco de nada te va a servir si alguien te dice, estando en el infierno, cree en Cristo y vas a ser salvo. No, ya será muy tarde si tú estás en el infierno, porque ya no hay una segunda oportunidad. La oportunidad la tienes ahorita, en esta tierra, no en el infierno. Dice que el infierno es un pasaje de tormento, de tormentos.
De hecho, eso es interesante. No dice tormento, dice tormentos, plural. Son muchos tormentos en el infierno. No solamente uno, sino hay muchos. Por supuesto, probablemente hay un dolor físico que este hombre está experimentando, que este hombre tiene en su cuerpo. Estaba sufriendo eternamente este hombre, aún más que sufría en la vida. Su sed es tanta que incluso una gota de agua quizás lo puede saciar. ¿Se imaginan eso, hermano? Que un hombre esté pidiendo una gota de agua para saciar su sed, para saciar ese alivio, para tener un alivio que quite ese dolor. Solo él pedía una gota de él, ya no quería un vaso, solamente quería una gota. Antes tenía todo, él vino aquí y ahora está suplicando por una gota de agua. Por una gota de agua. ¿Puedes imaginar eso? Hermano, en el infierno, va a haber un tormento físico. Y aparte también va a haber un tormento espiritual. ¿Por qué un tormento espiritual? Porque en el infierno va a haber una separación de Dios con el hombre. Dios se va a separar. Dios va a quitar su bondad, Dios va a quitar su protección, Dios va a quitar su misericordia. Ciertamente los incrédulos creen que en el infierno será ese lugar de fiesta. Pero no es así. No es así. El infierno no es un lugar divertido. Es un lugar para Satanás. Imagínate eso. Imagínate, el infierno fue hecho para Satanás y los suyos. Satanás, siendo el ser, uno de los seres que creó Dios más poderosos, perfectos. Y Dios dijo, el infierno es para ti, Satanás. Imagínate que ese ser perfecto que Dios creó va a sufrir. ¿Cuánto más vas a sufrir tú ahí? Que no eres perfecto. ¿Cuánto más vas a sufrir en ese dolor del infierno? Ciertamente nadie va a estar mucho mejor en ese lugar. Al contrario, van a estar mucho peor. Sin la gracia de Dios, sin la misericordia de Dios, en el infierno Dios ha retirado absolutamente toda su mano. Toda la caritativa mano de Dios la ha quitado, toda su misericordia la ha quitado, y solamente existe una mano de Dios, la de su juicio, la de su condenación, la de su poder. Hermanos, aquí entra la maravilla que el creyente tiene cuando va al cielo. Porque nos dice la palabra que en la Nueva Jerusalén, nada inmundo, nada de este mundo, mis pecados son borrados. Todo se va. Tengo un corazón nuevo para siempre. En el cielo no voy a querer pecar porque voy a ser renovado, voy a ser nuevo. En el cielo no podré pecar porque mi corazón ha sido transformado y va a anhelar la santidad. El pecado va a desaparecer. En el infierno no. En el infierno vas a pecar porque seguirás con tus vicios, con tus problemas, con todo lo malo, con tu egoísmo, tu orgullo. Encima de eso vas a caer en un hoyo de víboras, dicen las Escrituras. Dice ahí que el rico está sufriendo por aquellos que no han llegado a su Padre. Que el rico está sufriendo por sus hermanos. Hay un tormento espiritual. Dice el versículo 27, vean. Versículo 27 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, versículo 28, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Este hombre rico tenía una culpabilidad encima. Aquí, hermanos, hay un ejemplo. Él dice, yo era rico, yo tenía muchas cosas, pero ¿qué ejemplo le di a mi familia? ¿Qué ejemplo le di a mis hermanos?
¿Cuántas veces yo pude hablarle a mis hermanos de la fe? Y ahora, él dice, este hombre rico, ahora ellos van a caer aquí donde yo estoy, en el tormento eterno. Le dice, envía un mensajero a Abraham. Envía a Lázaro, que Lázaro les hable. Porque si no van a acabar aquí porque son igual que yo, de egoístas, de orgullosos, de rencorosos. Ellos aman el dinero como yo lo amé. Ellos quieren la fama como yo la tenía. Van a acabar aquí sin duda alguna. Escucha, hermano, en el cielo nosotros vamos a estar con la conciencia limpia, hermano. Limpia. Vamos a estar tranquilos en el cielo. En el infierno, hermanos, nosotros vamos a estar con la conciencia atormentada. Escucha esto. No hay descanso en el infierno, hermanos. Tú te vas a acordar de todas las cosas. Probablemente tú estás diciendo en este momento, deja de hablar del infierno porque me estás espantando, porque es algo feo. Te voy a decir algo, hermano. Si la hermosura de Cristo no es suficiente para correr hacia Él, para correr hacia sus faldas, y el infierno, hermanos, ojalá y el infierno sea suficiente para que te lleve a Cristo. Ojalá el infierno, cuando tú comprendas qué es el infierno, eso te pueda llevar hacia Cristo. Si Cristo mismo no te lleva a sus pies, ojalá que el reconocer que hay un infierno te lleve a los pies de Cristo. Hermanos, el infierno es algo real. Es algo real, es algo que va a pasar. Dice el Señor Jesús que es el lugar donde hay gusanos. Esos gusanos que nunca mueren y que hay un fuego que nunca se apaga. Apocalipsis 20 dice que es el lago de azufre, donde estaba aquella bestia y donde los falsos profetas serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Hermanos, hay que correr a los pies de Cristo. Así como el infierno es real, el cielo también es real. Y en contraste a esto, ambos nos están diciendo, corran a Cristo, corran a Cristo. Solo ve a Cristo porque el infierno es algo que no quieres vivir. Hermanos, hay una realidad. Todos nosotros, absolutamente todos, merecemos el infierno por nuestras vidas inmundas. Todos nosotros. Pero ¿sabes? Cuando nosotros voltamos a ver el cielo ahora, nosotros podemos ver la grandeza de la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros. Porque tú merecías ser atormentado por un gusano por la eternidad. Tú merecías que tu conciencia te esté atormentando de día y de noche. Tú merecías ser quemado todos los días. Pero ahora que estás en Cristo, vas a ir a la gracia, vas a ir al cielo. Vas a recibir esa misericordia del Señor. Y esa distancia que hay entre el pecado y la santidad, ahora tú la vas a poder abrazar, la santidad, y vas a poder alejar el pecado. ¿Por tus fuerzas? No, por las fuerzas de Cristo, por lo que Él te ha dado. Decía Abraham, entre tú y nosotros hay una gran cima. Hay una cima tan grande, la distancia entre nosotros es sin igual. Si tú estás sin Cristo, tú estás del otro lado, en esa cima que no vas a poder llegar acá. Si tú estás con Cristo, estás del otro lado y jamás vas a poder llegar al infierno, porque hay una cima tan grande de gracia que no te puede permitir llegar al infierno, porque tú estás en las manos de aquel que ha dado su vida por ti. Hermanos, el cielo es real. Y eso nos tiene que mover, hermanos, a nosotros y decir, mis ojos deben de estar puestos en Cristo. Mis ojos deben de estar puestos en el cielo. Como aquel viajero que viaja en el desierto, ve el oasis y cobra su ánimo.
cobra sus fuerzas y dice, quiero llegar a esa agua porque la necesito. Así debe de ser nuestra vida cuando vemos a Cristo. Estoy camino al infierno, pero ahí está Cristo. Voy a ir por Cristo. El infierno, sin duda, hermanos, es un lugar real. Nadie quiere ir ahí. Nadie quiere ir ahí. Decía este hombre, te ruego pues, Padre, que envíes a alguien a la casa de mi Padre. Envíalo. ¿Sabes, Señor? Tú sabes que este lugar es fatal. Tú sabes que en este lugar ya no puedo estar. Envía a alguien a mi casa para que ellos no estén como yo. Continúa diciendo versículo 29, vean. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienes, óiganlos, óiganlos. Hermanos, la palabra escrita es lo que nosotros tenemos como el mensaje de Dios. La palabra escrita es lo que estos hombres tenían que escuchar y creer. Pero sabes, hermano, aquí hay algo curioso. De este rico que está en el infierno, se cumple perfectamente, es lo que el Señor decía, tú vas a querer anhelar estar en el cielo, tú vas a querer desear estar en el cielo. Y eso es curioso, hermano, porque en esta tierra Él nunca anheló estar en el cielo, Él nunca anheló estar con Dios, pero cuando se ve acorralado, cuando se ve en problemas, ahora quiere estar con Dios. ¿Se dan cuenta? Los problemas son buenos. Y más vale que queramos estar con Dios en esta vida, no cuando estemos en el infierno. Dice Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Para aquellos que no creen, ¿cómo van a creer? Bueno, escuchen la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Escucha la palabra de Dios. Para nuestros tiempos, hermanos, ¿cómo va a creer este hombre? Predícale el Evangelio. Predícale quién es tu Dios. Es que este cristiano anda titubeando. Invítalo a la iglesia. Ven a la iglesia, escucha la palabra de Dios. Escúchala, porque eso te va a dar la salvación. No menospreciemos la palabra, hermanos, porque esto nos va a salvar del infierno. La palabra de Dios, hermano, nos va a sacar de ese lugar de tormento. No esperes algo prodigioso. No esperes que Dios te hable en el oído. No, simplemente lee. Dice, a Moisés y a los profetas tienes. Solamente lee y aquí vas a encontrar la salvación. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Aún en tu necesidad como cristiano, sea cual sea tu situación, sea lo que estés pasando, pregúntate, ¿dónde pongo mis ojos? ¿Dónde pongo mi esperanza? ¿Dónde pongo mi corazón? ¿En lo terrenal o en la palabra de Dios? ¿En dónde pongo mis ojos? Ojalá, hermanos, que Cristo sea nuestra mirada. Ojalá que nuestra mirada sea una mirada de fe puesta en Cristo. Sin duda, hermanos, el Señor va a escuchar nuestras oraciones. Sin duda, hermanos, el Señor día a día va a estar con los suyos. Pero no seamos como este hombre rico que él nunca se imaginó que iba a ir al infierno. Él vivió una vida glamurosa. Que si tienes los recursos, recalco hermanos, si tú tienes los recursos, no está mal vivir una vida glamurosa si la vives para Cristo. Pero no seas como este hombre rico, que vivió para sí mismo y de un día a otro, en un segundo, ya estaba en el infierno. Hoy es el día, hermanos, hoy es la noche que tú puedes clamar al cielo y decirle, Padre, perdóname. Perdóname por mis pecados. Interviene, Padre, por mí. Dios, ayúdame, te necesito. Ayuda a mi familia. Hoy es el momento de decir, ayuda a mi familia. Ten misericordia de ellos.
No quiero que vayan a este lugar de tormento. Mándales a alguien, Señor. Que ellos puedan escuchar tu palabra. Hoy es el momento de agarrar esas promesas del Señor y confiar en Cristo, en lo que ha hecho por nosotros. No importa lo que has vivido, seguramente, hermanos, y estoy seguro que tú no has vivido lo que vivió Lázaro, porque él vivió algo espantoso en esta parábola que nuestro Señor Jesucristo exageró mucho a este hombre. Pero, hermanos, la salvación la vamos a encontrar en Cristo. El consuelo y la fe la vamos a encontrar en Cristo. Gana la buena batalla de la fe en Cristo Jesús. Que ahí esté tu mirada. ¿Ok, hermanos? Pues vamos, con esto acabamos, hermanos.